Muy buenos días. Como parte del programa de Museos Naranja, tenemos a una invitada en esta ocasión. Ella es Marijose Montserrat Cruz Rojas. Ella estudió Ciencias de la Comunicación, pero ha iniciado un trabajo muy relevante con mujeres. Trabajo con mujeres es algo sumamente interesante. Marijose, ¿qué es lo que te motivó? Quisiera que nos platicaras qué te motivó a trabajar con mujeres. Hola. Bueno, gracias por la invitación a esta entrevista y pues bueno, a mí lo que me motivó más que nada para poder trabajar con mujeres pues es la parte académica. Yo vengo de FES Acatlán y pues bueno, aquí en la escuela a nosotras no se nos enseñó autoras, no se nos enseñó metodología, que puede ser de corte feminista. Se nos sesgó mucho desde una visión pues muy androcéntrica donde pues solamente eran autores de hombres, no preocupaba mucho la situación que vivíamos nosotras como alumnas, tanto de violencia, desigualdades con los mismos compañeros con los cuales nosotras nos desarrollamos en el ámbito académico. Es por ello que surge pues precisamente, ¿no?, esta inquietud y este interés de poder trabajar con mis compañeras, con mis colegas y con mujeres pues de distintas edades, ¿no? Porque a veces se cree que cuando ya son mujeres adultas, pues ya no hay a lo mejor esa vocación por aprender, por seguir trabajando. Entonces, pues bueno, yo me dedico más que nada a trabajar con mujeres de diversas edades. También me llama mucho la atención las infancias, es algo que también me ha llamado mucho porque digo, bueno, si bien es importante las mujeres, ¿qué pasa con las infancias, con las niñas, con los niños también, ¿no?, que están en medio de toda esta violencia y desigualdades que viven? ¿Quién conforma tu equipo de trabajo? Tú trabajas con estas personas que acabas de mencionar, pero ¿quién colabora contigo? Pues bueno, este proyecto que apenas inició este año, me di a la tarea de estarlo realizando y haciendo toda la planificación desde el 2022, desde agosto. Lo estoy haciendo de manera autogestiva e independiente. Todavía no he tenido como esos apoyos, digamos, institucionales por parte de alguna organización o algo. Realmente me aventuré a realizar este taller yo sola y considero que tuvo muy buena recepción el hecho de que tuve apoyo por parte de mis redes en cuanto a mandar la información, invitar a mujeres. Entonces, ahorita en este taller están alrededor de 8 mujeres. Una de ellas es de Bogotá, de Colombia, es socióloga. Hay otra que es historiadora, que trabaja en museos allá en Argentina. Y pues las demás son acá de México, algunas son de Catepec, otras chicas son de la Ciudad de México, de Tlaxcala, por ejemplo. Entonces, considero que pues todas estas diversidades y toda esta parte cultural que cada una tiene me ha enriquecido personalmente a mí en primera instancia, pero también ha aportado mucho a este pequeño espacio que hemos formado en colectivo. ¿Qué talleres son los que se imparten o los que impartes? Estos talleres son taller de investigación feminista, es el que comencé a realizar. Se llevó de manera pues virtual más que nada porque pues por lo mismo yo entendía que si bien ahorita en noticias se nos ha dicho que pues ya ha frenado un poco la parte de pandemia y COVID, quise mantener también esos cuidados, ¿no?, más que nada. Y pues yo entiendo también que a veces como mujeres están ocupadas en un sinfín de actividades, entonces traté de llevar esta dinámica de una forma que fuera sabatina, un día en el que a lo mejor ellas pudieran planificar sus actividades, pudieran pues integrarse más que nada a esta actividad y pues aprovechar de alguna forma las herramientas pues tecnológicas, ¿no?, como son Zoom, Google Meet, plataformas como Classroom, ocupar todas aquellas plataformas que creo que de alguna forma ayudaron en el ámbito educativo y trasladarlos al taller. Entonces se lleva ahorita sabatinos, son alrededor de 2 horas, pero pues como la plática a veces es tan amena y ellas tienen mucho que decir y hablar, a veces ha hecho hasta casi 3 horas el taller, ¿no? Nos hemos extendido
Y creo que es precisamente eso, la flexibilidad que tiene la herramienta tecnológica para podernos extender un poco en las sesiones y pues que haya el espacio y el tiempo para poder hacerlo. Quisieras, bueno, para que también la gente que nos ve y que pueda estar interesada si nos describes qué se ve en una clase. Ok, pues bueno, en una clase lo que empezamos a ver, pues bueno, antes de iniciar las clases yo les pregunto cómo se sienten, ¿no? O sea, cómo están, porque creo que es algo importante también dentro de mi metodología y práctica pedagógica, es preguntar a ellas cómo se sienten, cómo se encuentran, cómo estuvo la semana, porque creo que son factores que también influyen mucho en la parte del conocimiento y el aprendizaje que ellas van pues a adquirir de alguna forma. Y la otra parte, ya que pensé como a preguntarles, ellas me dicen, oye, estoy bien, me siento un poco saturada. Hubo ocasiones que algunas me mandaban mensaje privado, ¿no? Y me decían, es que no me siento bien más. O, ¿sabes qué? Me duele la garganta y estoy un poquito enferma, voy a tomar la clase desde cama, ¿no? Y así, claro, o sea, si tú te sientes cómoda para hacerlo, creo que para mí lo importante es eso, que ellas se sientan cómodas, que ellas se sientan seguras con ese espacio, y es así como empieza la sesión. Una vez que pues pasó eso, sí yo les dejé tarea porque pues a pesar de que es un taller, sí les he dejado pequeñas como tareas y actividades sobre los temas que vemos, con la finalidad de que ellas puedan como reforzar lo que se vio en la sesión. Son actividades que las llevan ellas de manera manual, hacen algunas un collage, algunas han dibujado, han aprovechado esa parte y dicen que se sienten contentas con hacerlo porque no se les reprime y no se les dice como en la academia, ¿no? De me tienes que entregar de esta forma muy cuadrada, muy lineal, sino aquí yo les doy total libertad de que ellas puedan hacerlo a como ellas quieran. Entonces creo que eso es algo que ha ayudado mucho en el taller. La saludo, empezamos a proyectar la presentación, vemos el tema teórico, voy dando ejemplos, explicamos. Si no quedó como algo claro, vemos algún video que pues logre pues aterrizar un poco o resumir lo que acabamos de ver, y con eso ya finalizamos con alguna actividad que ellas hacen durante la sesión. A veces yo les pongo un poco de música para que ellas les estimule un poco durante la misma práctica, y pues terminamos ya ahora sí diciendo cómo se sintieron, pues para vernos el siguiente fin de semana. Realizan actividades artísticas de pintura, digamos, ¿no? Ajá. ¿Pintura? Sí, son como dibujos, son como collage. En algunas actividades yo les he dicho, bueno, tráiganse a lo mejor algún recorte, alguna revista, un cuaderno. Algunas sí son más de cosas manuales, o sea, tener aquí el cuaderno y recortar. Y otras no, otras son más de la computadora. O sea, ocupan la computadora y hacen sus collages y todo, y aprovechan, ¿no? O sea, creo que eso es parte también de su personalidad. Cada una demuestra su personalidad en los trabajos artísticos que hacen. Y me van explicando y le van explicando a las compañeras, pues, por qué pusieron dicha imagen, cierto color, la frase, que a lo mejor ellas se sienten identificadas y les dejó algo, ¿no? Les movió algo dentro de sí. ¿Realizan alguna actividad de escritura? Ahorita, la actividad que yo les dejé, por ejemplo, hace 2 sesiones, si mal no recuerdo, fue la parte de la autoetnografía. Trabajamos esto de autoetnografía. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de autoetnografía, primero hay que hacer como la diferencia, ¿no? De la etnografía tradicional, en donde se deja un poquito de lado precisamente pues a nuestros sujetos de estudio, nada más los vemos así, ¿no? O sea, yo les pongo ahí el ejemplo como si fuera una frutita que está en un aparado. Nada más los vemos, los analizamos, pero no le interesa, ¿no? A quien está detrás estudiando, pues qué pasa con esta persona, en pensamientos, sentimientos, culturalmente, cómo le ha afectado lo que tiene alrededor, sus tradiciones, sus costumbres, ¿no? Y eso si lo trasladamos ya a la práctica de investigación feminista, pues es situar precisamente en este contexto a las mujeres, a las niñas, situarlas en el lugar y territorio que habitan. Lugares tal vez de lucha, de desigualdad, de violencia, por ejemplo, lugares a lo mejor de autodefensa, ¿no? Del propio territorio, ¿no? Entonces, por ahí va. Y ya, si lo vamos aterrizando un poco más a la parte autoetnográfica, pues habla de uno mismo, ¿no? Esta parte como ejercicio biográfico, escrito,
hacer este análisis, esta introspección de cómo ha sido mi vida, mi quehacer como mujer en determinado territorio, ¿no? Y es lo que yo les decía a ellas, no es lo mismo para alguien que viene de Bogotá, Colombia, cómo ha vivido la desigualdad, la violencia, que es ser mujer allá, a alguien de Argentina, a alguien de México, y luego de México si nos vamos a un estado en específico, ¿no? Hemos comentado a veces con la compañera que es de Tlaxcala, que ella a veces siente que hay como mucha violencia hacia allá, las mujeres allá, por estos comentarios que hay a veces de Tlaxcala no existe, o en Tlaxcala hay trata de mujeres, ¿no? Y el cómo se llega como a estigmatizar a todo un territorio sin ponerse a pensar realmente cómo son los habitantes ahí. Entonces fue un ejercicio muy bonito, la verdad. A mí me agradó mucho leerles. Algunas me enviaron sus escritos, otras pues lo que hicieron fue hacerme como un collage, me pusieron casi desde su nacimiento cómo ha sido este ámbito cultural y cómo a ella les ha afectado. Y algo que he aterrizado pues con mi carrera de comunicación, les digo a ellas, bueno, sí es importante el aspecto cultural y costumbres y tradiciones, la historia, pensemos ahora cómo los medios de comunicación han influido en ti, en tu pensamiento, en la forma que ves pues tu historia, ¿no? Tu mismo contexto histórico, social, político, y pues fue algo muy grande, la verdad. Oye, Maricos, acabas de tratar un punto muy interesante o importante, sí, sobre si hay diferencia en cuanto a la violencia o el trato hacia la mujer en distintos países. O sea, mencionas Argentina, Colombia, México. ¿Hay diferencia en realidad sobre el trato hacia la mujer por parte del hombre? O sea, sí, la verdad es que he percibido y ellas también están empezando como a notar, porque pues no es algo fácil, ¿no? Ni sencillo poder primero ver esa violencia, ¿no? Que uno está, porque ha estado tan normalizada, ¿no? En las propias sociedades que la pasamos de largo, ¿no? Se normaliza ciertas actitudes que pueden tener la sociedad, los hombres hacia nosotras como mujeres, ¿no? Un ejemplo que ahorita recuerdo fue de la compañera de Colombia, ¿no? Se llama Hilda. Ella nos decía cómo es allá el trato hacia las mujeres, cómo es el que ellas día a día tienen que luchar por sus derechos, la violencia que hay, ¿no? A veces también la guerrilla, allá meter cuestiones también de, pues así como hay acá narcotráfico, allá también, ¿no? La situación de drogas que viven allá, el cómo ella como mujeres, pues hay ese machismo dentro de la sociedad, o sea, insertado, ¿no? A todo lo que da. Desde casa se empieza a ver ese tipo de situaciones, ¿no? Machistas, la misoginia. Hemos hablado también cómo hay misoginia entre nosotras como propias mujeres, estos machismos que hay entre nosotras también, y que los pasamos por alto, ¿no? O sea, comentarios que a veces hacemos y que no asimilamos realmente el alcance que pueden tener las palabras. En una ocasión la compañera de Tlaxcala nos decía, sí, es importante asimilar eso, hacerle ver a nuestros hijos, ellas como mamás, ¿no? Porque también son mamás las que se metieron al taller. Como nosotros como madres, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos a respetar a una mujer? A una mujer se le respeta. Si tú pides respeto a hombre, respeta a la mujer, cómo comprenderla, cómo entenderla, no juzgarle, ¿no? Por sus actitudes, por sus acciones, ¿no? Como a veces se le juzga mucho a la mujer. Y ahora si esto lo situamos al ámbito académico, pues de alguna forma creo que es visibilizar, ¿no? Los aportes que como mujeres podemos tener en las mismas instituciones, en nuestros trabajos, la aportación que tenemos y que también es valiosa, al igual que de los hombres. Entonces, tal vez ya me explayé un poquito, pero creo que la respuesta es sí, ¿no? O sea, sí hay una diferencia muy notoria, ¿no? O sea, cómo es la violencia en Argentina, en Colombia, en México, pero al final de cuentas todo se vuelve a lo mismo, ¿no? Al núcleo, violencia. O sea, sus palabras, violencia es tal vez de diferente forma por los territorios que habitamos y cómo son nuestras costumbres, nuestros imaginarios colectivos, pero violencia es violencia, así. Sí, que está puntualizada, generalizada, aunque con sus particularidades, como tú bien lo mencionas, ¿no? Si hubiera mujeres interesadas en ingresar a este taller, que dijera, ¿y a mí de qué me va a servir? ¿Yo qué voy a aprender o para qué me sirve? ¿Qué le podrías decir?
Yo les diría que es un espacio primero abierto para ellas, para mujeres, o sea, algo que noté mucho es que la recepción que tuvo llegó a diferentes edades. O sea, hay jóvenes de 20 y tantos años que ya empezaron una licenciatura, son psicólogas y les interesa hacer tal vez una tesis. Y se metieron al taller para aprender otras metodologías. ¿Por qué? Porque donde ellas están aprendiendo su carrera de psicología, sigue siendo una visión donde solo vean autores hombres, donde solo importe esto y se les deja de lado, ¿no? Aportaciones que pueda haber de mujeres en su campo de conocimiento, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Otras son mujeres ya más grandes, un poquito más grandes, que a lo mejor son amas de casa, pero también son profesionistas, tienen distintas actividades y a ella lo que les llama mucho es seguir aprendiendo. O sea, que la edad no es un limitante para poder aprender, crecer, de construir. Esta palabra a veces dicen, ay, se usa mucho, ¿no? Pero sí ir quitando esos pensamientos que tenemos, el hacer este trabajo de introspección con una misma, decir, bueno, ¿cómo ha sido mi actuar, ¿no? Como mujer, ¿cómo he actuado yo? Ahora, ¿cómo lo puedo llevar yo a la práctica, lo que estoy viendo en el taller? Tal vez en mi área de trabajo. Un ejemplo tan sencillo, ¿no? Con nuestras compañeras de trabajo el día a día, ¿cómo es nuestro trato? ¿Qué hacemos cuando vemos una injusticia, ¿no? Con una compañera, cuestiones de abuso quizás, ¿no? Hostigamiento, nos quedamos calladas o alzamos la voz, apoyamos a nuestra compañera. Ahora, trasladándolo al ámbito de la casa, ¿no? ¿Cómo es el trato con nuestros padres, con nuestros hermanos, con las hermanas, con la propia mamá, ¿no? O sea, creo que va escalando mucho lo que ellas pueden aprender y de alguna forma cada una en particular me ha dicho lo que les ha gustado, ¿no? Un tema en particular y me dicen, bueno, lo voy a llevar a un tema de investigación o porque quiero aprender. La compañera de Tlaxcala tiene la intención de trabajar con mujeres víctimas de violencia doméstica porque ella vivió eso, ¿no? Y me dice, a mí lo que tú me estás brindando con herramientas me ayuda mucho para yo poderles ella trabajar, ¿no? Su historia de vida, a través de la escritura, del dibujo, ellos puedan expresar lo que han vivido. Si alguien no la supo escuchar en una institución de gobierno, pues encantaría alguien que a lo mejor las puede apoyar, ¿no? Obviamente se necesitan más manos, ¿no? Para poder ayudar, pero creo que es eso. O sea, creo que es eso lo que les puede brindar y ayudar y pues que no solo se quede en algo pues académico, sino poderlo llevar a varias escuelas de su vida. Ahí pudiéramos decir que el taller les ofrece seguridad y confianza. Sí, sí. Desde un principio, claro, como todo, ¿no? Uno va como conociéndose con las participantes, se van creando como estos lazos, estos vínculos y de alguna forma las dinámicas, las actividades han permitido que ellas se abran, compartan sus experiencias, sus sentires, sepan que aquí pues yo no las limito, o sea, yo dejo que ellas hablen, que se expresen, ¿no? A veces considero que en las escuelas se nos limita mucho, ¿no? A veces como mujer como de, no, cállate, ¿no? O sea, tu compañero sabe más porque es hombre o no estás razonando, ¿no? Esta parte que muchas veces se nos dice que las mujeres somos más sentimentales que racionales, ¿no? Y el hombre es más racional, ¿no? Esta parte de pensamiento crítico y lo que he notado en las sesiones, en los talleres, es que pues precisamente eso, ¿no? Se ha ido creando este ambiente cálido en donde pues ellas han sentido como seguras de compartir sus experiencias, el cómo se sienten, lo que están aprendiendo, el cómo les fue. Las compañeras respetan eso y hay este acuerpamiento, ¿no? Este apapacho, que también a veces toca un poquito el alma en decir, estoy lejos, pero yo te apoyo. O tal vez yo viví una situación, pero aunque es un mensajito, aquí está. O sea, aquí está uno para apoyarse por compañeras. ¿Qué pretendes tú con este taller? Primero pretendo poder compartir lo que pues otras maestras me enseñaron, ¿no? A veces digo, no hay que ser egoístas en eso y es una forma para mí de gratitud, de regresar lo que a mí me llegó en su momento. Yo tuve mi primer acercamiento a práctica feminista y estos temas en 7º semestre de mi licenciatura con una profesora. Ahí me abrió como otro panorama, ¿no? O sea, fue como, me quitaron la venda de los ojos y
empecé como a ver con otros ojos, con otros lentes, ¿no? Observar mi alrededor. De ahí empecé y dije, esto no se puede quedar así, al menos yo pensé eso, ¿no? O sea, ¿por qué no llevarlo más allá, trasladarlo, el cómo a veces, pues sí, ¿no? Esta parte de compartirlo, compartir la experiencia, esta parte de gratitud que le comentaba, el que llegue el conocimiento a otras mujeres. Para mí fue realmente sorprendente y muy grato poder ver que hubo mujeres interesadas de otro país, ¿no? Realmente para mí fue como de, wow, hasta dónde tuvo magnitud un simple cartel para que llegara a otras mujeres y tuvieran confianza en mí, porque eso también fue algo muy importante. O sea, que confiaran en mí, en mis conocimientos, y porque en ocasiones se me ha detenido. Yo he tocado puertas en instituciones y me han dicho, es que no tienes tanta experiencia, es que estás muy joven, muéstranos los contactos, ¿no?, que tienes. Entonces, al principio eso me desmotivó, pero tuve mucho el apoyo de familia. Eso es algo afortunada, me siento afortunada porque tuve el apoyo de familia y me dijeron, no dejes el sueño, si quieres y tienes el propósito de dar un taller, pues hazlo. O sea, soy de la idea, mientras haya vida, todo se puede, ¿no? Entonces, hazlo, y ha habido buena recepción, entonces eso pues, a mí me tiene muy contenta. Qué bueno. Tú estás brindando las herramientas a este grupo de mujeres. ¿Qué crees que se logre una vez que ellas hayan pasado por este taller? ¿Qué podrán ellas obtener o decir, logré hacer esto? ¿Qué? Bueno, es interesante la pregunta, porque si bien ya estamos casi en cierre del taller, o sea, ya quedan como 3 sesiones, he estado observando mucho su evolución. No sé si ellas lo noten o lo han notado en ellas mismas, pero sí hay una evolución desde el día 1 que se inscribieron a ahorita, ¿no?, a la sesión. Entonces, sí ha habido, siento yo, como pues la que las ha estado acompañando en esta aventura, en esta etapa de aprendizaje, que ha habido un salto enorme, o sea, ha habido un crecimiento enorme. El simple hecho de cómo ya enuncian las cosas, ¿no?, el cómo ya lo mencionan con ciertos conceptos, el cómo ya se van situando y lo van relacionando con otros temas, ¿no? O sea, ya ellas mismas ya lo están aterrizando a sus ámbitos. Las que son de psicología lo aterrizan a su área de psicología y la práctica, ¿no? Las que es de sociología dicen, bueno, a mí me interesa la parte sociológica, la antropológica, que hay dentro de la violencia con las mujeres, y lo van insertando. La compañera que es historiadora también, ¿no? O sea, nos empieza a decir, pues hay que ir, ¿no?, atrás, la historia, cómo ha sido la historia de nosotras como mujeres. La que es ama de casa y tiene un sinfín de actividad, nos dice, bueno, yo lo estoy llevando a la práctica con mis hijos, ¿no? O sea, conmigo, con mis amigas. En fin, creo que sí hay un cambio muy impactante, creo, en ellas, en cómo han ido aprendiendo y cómo han ido asimilando estos conocimientos, las lecturas que les he compartido, los materiales, y que de alguna forma les ha pues, enriquecido más que nada su panorama y pues ahora cómo perciben pues al mundo en general. ¿Qué edades tienen las participantes de tu taller? Están entre los 20 y 40, o sea, digamos que ese es el rango de edad. En esa edad es en la que ellas están. La mayoría son profesionistas, algunas pues están ejerciendo sus carreras, algunas no. Hemos hablado también sobre la parte de la desigualdad que hay, ¿no?, en cuestión laboral para nosotras como mujeres, el que a veces se les paga más a un hombre que a una mujer, sabiendo que a veces hacemos la misma actividad. Esta parte de la brecha desigual que hay en el ámbito laboral. Creo que son como bastante los temas que van surgiendo. Si alguien dijera, oye, sí me interesa el taller, pero así como en términos muy generales, ¿en qué consiste el taller?
Bueno, el taller Teórico consiste, práctico. es un taller teórico práctico en la cual pues vamos viendo ciertos temas, ciertas lecturas, el tema teórico, pero una vez que lo vemos, lo complementamos con un video. Les he puesto también canciones, ¿no? Entonces, un video o una canción, ¿qué les hizo sentir? O sea, ¿y cómo lo podemos relacionar con el tema? O sea, lo que estamos viendo. Y ya una vez que pasamos eso, pues ahora vamos a la práctica. O sea, a ustedes ahora les toca hacer ese ejercicio. Recuerdo que desde la primera sesión ya les decía, les traigan con ustedes como un cuaderno, como si fuera un diario, ¿no? Un diario de campo en el cual ustedes escriban lo que van viendo, lo que van sintiendo, pues lo que van viendo a su alrededor. ¿Qué mujeres hay en donde ustedes habitan, en la cuadra donde habitan? Se han puesto a pensar cómo son ellas físicamente, pensemos en sus condiciones de clase social, en su raza, sus orientaciones, por ejemplo, o sea, cómo son ellas, ¿no? O sea, desde qué mirada las estamos viendo, ¿no? Y creo que es parte de ese ejercicio, ¿no? O sea, ¿con qué mirada las estás viendo? O sea, con esta mirada machista de criticar, perdón, señalar, enjuiciar, o ya las estás viendo con otros ojos, otra mirada. No sé si la mayoría siguió con ese ejercicio porque como la dinámica se va moviendo y se va moviendo, ya no supe, ¿no? Pero algunas me decían, sí tuve oportunidad de escribir, otras me decían, no, no tuve oportunidad de escribir, pero sí vi esto, vi el otro, ¿no? Entonces, son como pequeñitos ejercicios que van siendo parte de eso, ¿no? Teórico práctico. Comentabas hace un momento que presentaste proyectos en diversos espacios para llevarlos a cabo. ¿Tú has tenido como ese rechazo por parte de hombres o te han bloqueado en alguna aspiración laboral o has tenido acoso laboral? Acoso como tal laboral, no. Afortunadamente, digo, qué feo, ¿no? Poder decir eso. Afortunadamente no he vivido eso, pero no he padecido una situación así. Sin embargo, sí hay como, pues sí, esta barrera, ¿no? Que me ha frenado en cuestión de el trabajo, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, yo pues no he trabajado todavía, o sea, he tocado puertas y sin embargo, pues en la mayoría de los casos me dicen pues es que ahorita tal vez no hay vacantes, ahorita ya están ocupados los lugares, espérate, este tipo de mensajes, ¿no? Que llegan constantemente, en donde yo quise llevar el taller. No era de investigación feminista, era acerca de diversidad sexual para infancias. Hablarles de estos temas, pero no solo a ellos era mi intención, sino trabajar con papás, que trabajáramos de la mano papás y niños. Lo llevé a una institución y al principio, pues como yo me sentí un poco juzgada porque no creyeron en mí, en mi potencial, en que pues tenían los conocimientos para poderlo llevar a la práctica, ¿no? O sea, fue una situación bastante incómoda, he de confesar. Entonces, eso fue lo que me desmotivó, me desanimó, porque no creían que tuviera pues realmente pues todo preparado, ¿no? O sea, todo lo metodológico, mi sesión por sesión, cómo iba a ser, como que me ponían el freno como diciendo, ¿cómo alguien tan joven va a saber cómo tratar esos temas? O sea, ¿tú qué experiencia puedes tener, no? Creo que eso ha sido siempre. Y ahora que lo veo en retrospectiva, pues creo que también eso es una forma de violencia, o sea, el minimizar de alguna forma lo que tú puedas saber solo por el hecho de que te estés más joven o inexperto quizás, ¿no? Esta parte, eso es lo que más ahorita me ha tocado pues padecer. Y tú que lo has vivido, que se te ha dificultado en algunos momentos pues desarrollar tus proyectos, ¿qué les dirías a aquellas mujeres que se han visto o pueden verse en la misma situación que tú? Yo les diría que no hay que permitir ese tipo de situaciones, ese tipo de abusos, el que nos minimicen nuestros conocimientos, nuestras aportaciones que tenemos, porque son igual de valiosas que como las de un hombre, ¿no? Creo que algo primordial es trabajar en uno, en esta parte de nuestra autonomía, en nuestra valoración que tenemos como mujeres, ¿no? Esta parte de poderío que podemos
tener y trabajar, ¿no? Y de alguna forma construirlo en común, en colectividad, con otras mujeres, ¿no? El no permitir eso y pues que si una puerta se cierra, otra se va a abrir de alguna forma y pues eso es lo que he estado viendo, ¿no? Si acá me cerraron la puerta en esta institución, pues yo le busco otra forma, ¿no? Me moví y aquí está la prueba, ¿no? De que hay mujeres que se inscribieron al taller, se animaron, quizás no llegó a la recepción que yo pues estaba como esperando, a lo mejor pues más de 20 participantes, a lo mejor, o sea, que tuviera ese alcance, ¿no? De que llegaran más y más mujeres, pero algo muy cierto que una vez un profesor me dijo, y amigo, con que una se inscriba, con eso tienes para transformar, porque ya estás cambiando lo que piensa una mujer, y esa mujer lo va a llevar a otra, y a otra, y a otra, y es la cadenita que se va haciendo. Entonces, eso es lo que yo diría. Bueno, pues muy interesante el trabajo que está realizando, muy joven también, para ya trabajar incluso con mujeres mayores que tú, que seguramente han tenido por ahí alguna historia pues Sí. difícil, ¿no? ¿Algún otro comentario que quieras señalar, que quieras decir externo? Pues bueno, primero yo me siento muy agradecida aquí. Aquí me han acobijado mucho en el museo. Siempre me sentí muy segura cuando yo estuve por acá con ustedes. Creo que pocas veces, ¿no? Son los espacios que uno como mujer nos sentimos seguras, ¿no? Nos sentimos acuerpadas. Se siente, ¿no? El ambiente cálido, ¿no? Eso por mencionar, ¿no? El hecho de que se esté visibilizando, ¿no? Lo que nosotras como jóvenes empezamos a hacer y que, como bien lo menciona, ¿no? Esta parte de que si yo estoy joven, hubo mujeres más grandes que yo de edad que se animaron, ¿no? a entrar a este taller y que han creído en lo que les he podido compartir, enseñar. Y si bien a veces por los tiempos no he podido yo como profundizar tanto como quisiera, algo les ha dejado en sí lo que hemos estado viendo, y pues la verdad para mí es bastante grato la invitación que me hicieron acá, el platicar con usted sobre pues cómo ha sido, ¿no? Todo este crecimiento también para mí profesional, porque pues de alguna forma pues ha sido un trabajo, ¿no? O sea, lo que estuve realizando en el taller ha sido un trabajo, estar preparando las sesiones, el estar viendo los materiales adecuados para ellas, de acuerdo a sus edades, las actividades, el estarse preparando, ¿no? Día con día, porque pues esto no es así, ¿no? O sea, hay que estarse formando, ¿no? Constantemente y pues tomar en cuenta todos los factores externos que vamos a tener a veces en contra o a favor y saber cómo aprovechar un poquito la situación. Muy bien, ahora si nada más dices, si las invitas a tu taller, ¿en dónde te pueden buscar también? Sí, el taller ahorita, bueno, ya terminó como digamos esta primera edición, sin embargo estoy como en este proceso de pues, realizar una segunda edición del mismo taller de investigación feminista y también realizar uno para mujeres, uno de escritura para mujeres en mayo. Pues es hablar precisamente pues esta fecha, ¿no? Tan a veces polémica que es el 10 de mayo, ¿no? Hablar de las maternidades y cómo se lleva a cabo y cómo puede haber una maternidad feminista, en cómo podemos cambiar esta práctica, ¿no? Entonces son como los dos talleres que pues, se vienen en puerta ya y pues bueno, me pueden encontrar por correo electrónico, proporciono mis datos que es marijo.cruz29@gmail.com. Ahí pues pueden hacerles llegar la información y pues bueno, si ustedes están interesadas pueden enviarme algún correo y con gusto yo les proporciono pues más datos y todo. Cabe mencionarse que es gratuito, entonces no hay ningún costo, son talleres pues gratuitos, accesibles y pues que de alguna forma ese es el objetivo, la intención, ¿no? Que lleguen pues a más mujeres aprovechando las plataformas tecnológicas. Bueno, pues te agradecemos mucho, Marijose Montserrat Cruz, el haber estado con nosotros. Muy interesante la plática y seguramente va a haber mucho interés por parte de muchas mujeres, ¿sí?
Gracias a ustedes y pues bueno, gracias por esto. Pues muchas gracias. El Museo Nacional de las Intervenciones los saluda nuevamente y los esperamos en nuestra segunda entrevista. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.